Estamos hablando, por eso ya estamos con el doctor Jorge Hefner, él es doctor en bioquímica y la gran preocupación, doctor, las cepas, la cepa brasileña, la de Río de Janeiro, la de Manaos, la británica que están ya en la Argentina y la efectividad de las vacunas en este sentido, ¿no? ¿Podemos llevar tranquilidad? Podemos llevar tranquilidad hoy por hoy, pero entre comillas, en el sentido, se han detectado en la Argentina, pero todavía en la Argentina tienen una circulación mínima, realmente mínima. Entonces, para nosotros el desafío es avanzar en el proceso de vacunación para que haya menos circulación viral y resguardar todas las medidas de protección, uso de barbijo, distanciamiento y medidas higiénicas. Particularmente la que nos preocupa es la variante P1, que surge en la región de Manaos, en Brasil. ¿Por qué preocupa? Por dos cuestiones. Primero, es más transmisible. Y segundo, evade la respuesta inmune generada, ya sea por previa infección con las variantes convencionales o la inmunidad conferida por vacunas. La evade totalmente en absoluto, la evade parcialmente. Entonces es posible que tenga menor eficacia las vacunas frente a esta variante P1. Y eso explica, junto con la desastrosa gestión de Bolsonaro, el colapso sanitario en la región de Manaos, en Brasil. Pero vamos a ponernos en el terreno de la realidad, ¿eh? Es verdad, no está con una circulación comunitaria importante la P1 en este momento, tampoco lo estaba en Brasil hace 4 meses. Y desde la selva avanzó arrasando con todo lo que encontró y hoy generó 2.000 muertos en el día de ayer. Así es. Generó 2.000 muertos. 2.000 muertos, ¿eh? Está pasando el peor momento de la pandemia en Brasil y preocupa al mundo entero. Y están acá, son los vecinos, están a abrir la puerta, le pisa azúcar. Eso indica de que en la Argentina es muy probable que suceda lo mismo, de que la P1 avance y sea la cepa dominante. Avanzando la campaña de vacunación, vos decís que es menos efectiva, pero puede, para traer un poco de tranquilidad, pero con los pies sobre la tierra. Así es, de acuerdo. Puede evitar que la enfermedad se convierta en una enfermedad de respirador, en una enfermedad de internación, que te la agarraste, y bueno, ahí ¿sería la gripeseña de Bolsonaro? Así es. El asunto es el siguiente. Hay datos que tenemos y otros que nos vemos obligados a extrapolar. Por ejemplo, la variante sudafricana, hay un estudio que demuestra que la vacuna Oxford-AstraZeneca protege muy poco. Ese estudio con nuestras vacunas en relación a la variante P1 de Brasil no está hecho. Entonces, nosotros hoy por hoy lo que podemos analizar es si los anticuerpos en las personas vacunadas en ensayos de laboratorio neutralizan más o menos el virus. ¿Qué conclusión podemos sacar? Que las vacunas actuales protegen, también frente a la variante P1, pero protegen menos. Entonces, vamos a la pregunta central. Si vos te vacunás y tenés la malísima suerte, porque circula muy poco, de contraer una infección por P1, ¿vas a desarrollar una enfermedad grave? Lo que estamos viendo sobre los datos es que la probabilidad sería mínima. Es decir, que las vacunas actuales van a prever menos que la gente se infecte. La gente se va a infectar, va a circular más el virus. Ahora, en cuanto a la infección grave, si estás vacunado, vas a estar muy protegido. ¿Cuán protegido? No tenemos ese porcentaje. Como la de la gripe, digamos. Bueno, la gripe incluso tiene un 60-70%. Porque la gripe te la puedes agarrar, lo que evita la vacunación es que te agarras una neumonía. Estamos hablando posiblemente de que no sea un 90 y pico % de protección, sino un 60 y pico, 70% de protección. Pero vuelvo al principio. ¿Qué hacemos para que no se desparrame esta variante P1? Medidas de protección. Sí, claro. Hay que sacarse de la cabeza pensar que llegaron las vacunas y lo peor de la pandemia ya pasó. Tenemos que estar en alerta, porque la situación es muy compleja y en Brasil es un desastre. Doctor, seguimos viendo en la calle gente que no utiliza el barbijo, ¿no? Y que al consultarle sobre el tema dice, bueno, yo ya tuve coronavirus, es una de las argumentaciones, y la segunda es, ya me dieron la primera dosis de la vacuna. ¿Están protegidos como para dejar de usar el barbijo? Importante el punto. Ambas argumentaciones son claramente falsas. Vos te infectaste. Lo más probable es que no te pesques una infección importante luego, pero en absoluto por estar infectado, y eso sí hay estudios que lo demuestran, no transmitís la infección. Es decir, vos te infectaste hace un mes, estás protegido, quédate tranquilo. Tengo un contacto estrecho con una persona porque tomo un café en forma irresponsable en un bar. Entonces, en la orofaringe yo tengo los virus que me ha pasado esa persona, yo los puedo transmitir aún, habiendo estado infectado 2 meses atrás, y aún estando vacunado. Si la vacuna te protege a vos,
pero protege mucho más relativamente la transmisión. Claro. Conclusión, hay que respetar todas las medidas de protección. O sea, el Uso bicho de no me hace barbijo. nada, pero sigo contagiando. Así es, porque acá es muy difícil liquidar al bicho que vos podés tener por varios días en nariz y en boca, y entonces podés transmitirlo. Pero fíjate el ejemplo de Manaos. El 80%, 70% de la población 70%. se lo había agarrado. Ya habían pasado por el COVID. Y ahora se infectaron todos de nuevo. Absolutamente. Está colapsado el sistema de salud, por ejemplo, en San Pablo en este momento. No hay lugar en los hospitales de San Pablo en este momento. Y no estamos hablando de eso porque como hay una reiteración y un hartazgo con la información que ya no nos sorprende nada. Pero en este momento, Brasil está viviendo el peor momento de la pandemia. Y Bueno, yo quiero... lo decíamos hoy cuando Pero- leíamos la tapa de los diarios, ¿no? Que Sí. algunas portadas en la Argentina ya dan cuenta del colapso sanitario brasileño, que lleva por lo menos unos 10, 12 días con la cantidad de víctimas fatales que cobró esta nueva cepa, a la que Sí, hacías referencia. en relación al anterior pico, estamos en un 30 o 40% más de número de muertos totales. Claro. Es decir, que este segundo pico, de la mano de P1 y de la mano de gestión de Bolsonaro, es peor incluso que el anterior. Doctor, y volvemos a nuestro país para consultarle. ¿Por qué algunas de las vacunas en nuestro país están aplicando distintas vacunas, ¿no? Las primeras que llegaron, las Sputnik, que luego ahora están las de Covishield, que están siendo aplicadas mayormente a los adultos mayores, por ejemplo, aquí en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué hay tanta diferencia en cuanto a la aplicación de la primera y segunda dosis según la vacuna que se aplique la persona? ¿Por qué sucede eso? Que hay personas que tienen las dos dosis en Claro. 20 días y hay otras que tienen las dos dosis en 3 meses. Las vacunas, todas estas son muy buenas, pero tienen ligeras diferencias. Entonces, cuando el Ministerio de Salud tiene que tomar una conducta, lo que hace es ver qué está claramente establecido. Entonces, con Sputnik, hoy por hoy, lo que está es que tomas una primera dosis y una segunda dosis a los 21 días. No importa semana más, 2 semanas más. Con Covishield, que es la vacuna de Oxford AstraZeneca, Que es la de los adultos mayores. es la de los adultos mayores. Ya hay en estudios en Reino Unido. ¿Qué es lo que está haciendo Reino Unido? Reino Unido, la segunda dosis la está retrasando hasta 3 o 4 meses. E incluso los datos que tienen es que ese retraso es beneficioso. Entonces, por eso se está haciendo. Y en cuanto a Sinopharm, todavía no está la autorización para mayores de 60 años. Es una vacuna clásica, tradicional, tipo la Salk, la antipoliomielítica inactivada o la antigripal también, y no está la data todavía de los mayores, muy probablemente ande muy bien también para las personas mayores. Yo sé que en casa estás esperando que el doctor te diga cómo va a ser la campaña de vacunación, cuándo te van a llamar, cuándo te va a llegar el mail si vivís en la provincia de Buenos Aires. Quisieras que te diga cuándo van a llegar el resto de las vacunas, pero el doctor no te puede responder eso porque no es su área. Te agradezco. Pero sí nos podés responder con una mirada estratégica en esta contradicción que existe en este momento acerca de la posibilidad de extender a mayor cantidad de la población una sola dosis para lograr una inmunidad del 50, 53%, que es lo que lograría, como algunos sanitaristas en el mundo aconsejan, pero otros por el otro lado dicen que sería un grave error que podría permitir que se muten nuevamente los virus, permitiendo nuevas variantes. Mira, es un debate serio, entonces no hay ninguna irresponsabilidad entre la gente que opina una dosis para mayor cantidad de gente o 2 dosis cubriendo menor cantidad de gente. ¿De acuerdo? Entonces, en la vacuna Covishield, que es Oxford AstraZeneca, está demostrado, vamos con una dosis y la segunda la postergamos 3-4 meses y estamos perfectos. Y en la Sputnik es un debate. Entonces, nuevamente volvemos a los datos que están, los datos que sabemos de miles de personas vacunadas. ¿Cuál sería la extrapolación que haríamos? Si vos te das dosis 1 y dosis 2 de Sputnik, estarías protegido un 95%. La extrapolación es que si te das una sola dosis, estarías protegido en un 65%. Pero claro, el debate es, ¿qué conviene más? ¿Tener protegido a 2,5 millones de personas con el 90 y pico por ciento o tener protegidos a 5 millones de personas con... Es un debate que cuesta tomar la posición, pero no es en absoluto alocado pensar que con una sola dosis, cubriendo más cantidad de gente, estás mejor. Doctor, ¿y la Sputnik Light? Esta vacuna de la que Es se una está sola hablando, dosis. claro, es una sola dosis y es lo que usted está señalando. Sería una Claro. sola dosis de una vacuna que tiene una menor protección. ¿Y esa vacuna se utilizaría para el resto de la población que no necesariamente es población de riesgo? Es posible que Claro, sea estamos eso. La hablando vacuna es futuro. esta. Ahora vos fíjate, la vacuna de Sputnik, la estructura es un adenovirus con un gen. Y ya hay otra vacuna, que es la de Johnson Johnson, de Estados Unidos. Esa dicen que es bárbara, ¿eh? Bueno, pero es una sola dosis. Sí. Es prácticamente idéntica a la de Sputnik, porque usan adeno 26. Y cuando vos ves los estudios, usa
la misma cantidad de partículas y ellos trabajan con una sola dosis. Entonces vuelvo, el hecho de hacer una sola dosis para cubrir un segmento más importante de la población es una opción racional que hay que manejar. ¿Te preocupa cuando se mete la economía en todo esto y las multinacionales, cuando se hace de esta cuestión pública una cuestión comercial? Sí, o me preocupa cuando el problema, en relación al problema de la grieta también, porque acá se han dicho barbaridades en relación a la vacuna Sputnik, y entonces había que remar, no había ningún dato, pero se ha hablado incluso que la Sputnik era veneno en polvo, digamos, y la verdad que hay gente que le llega, porque no todo el mundo tiene que ser especialista en esto. Y yendo al problema comercial, el gran problema que tienen las vacunas ahora es la inequidad como poco se ha visto en el mundo en la distribución. Prácticamente el 80% de las vacunas que han sido efectivamente inoculadas han sido en 10 países y 130 países, por lo menos datos del lunes de la semana pasada, no habían recibido una sola dosis. Y el virus circula libremente y el virus muta libremente. Así que eso es trágico desde el punto de vista humanitario y también es un mal negocio para las grandes potencias. Doctor, gracias. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Bien, nos damos una vuelta.